Bienvenidos a mi canal. Me alegra muchísimo que estén de vuelta y poderles enseñar cosas adicionales en esta lección a las que ya hemos aprendido en lecciones anteriores. En las dos últimas lecciones hemos estado viendo el presente continuo o presente progresivo o gerundio. En estas dos lecciones también hemos visto la forma general del presente continuo o progresivo o gerundio, y además de ver la forma general vimos cómo hacer las frases en tiempo afirmativo y en tiempo negativo con el uso del verdad y no es verdad y de las respuestas tanto afirmativas cortas como negativas cortas. En esta lección vamos a ver el tiempo presente continuo, pero en la forma interrogativa específicamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver el patrón. El patrón lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Primero que todo vamos a utilizar el verbo to be en presente conjugado según el pronombre que vayamos a utilizar. Después vamos a utilizar desde luego el pronombre. Después escribimos el verbo principal de la oración, al cual le colocamos la terminación ing según los casos que hemos visto. Después escribiremos el adjetivo posesivo si hay lugar según el contexto de la frase. Y después vamos a explicar el complemento. Entonces, vamos a ver la primera frase. Como algunas personas me han escrito que están un poco emproblemadas para comprender al mismo tiempo el uso del patrón con la frase, en esta frase específicamente vamos a colocar o van a haber escrito el patrón en el cuadro rojo y vamos a explicar de nuevo el patrón según el contenido de la frase. Sé que para algunos de ustedes va a ser un poquito aburrido porque hay muchos de ustedes que ya tienen absolutamente entendido el patrón y lo saben utilizar con la frase, pero hay algunas personas que no han podido comprender bien el patrón con el uso de la frase. Entonces lo vamos a utilizar en esta primera frase, las demás frases las vamos a hacer sin el patrón, y las personas que tengan alguna duda pues no es sino mirar el patrón en cada una de las frases siguientes hasta cuando lo tengan completamente memorizado y completamente adherido a sus bytes de memoria. Entonces la primera frase vamos a ver es: estoy mirando la lección de inglés. Entonces miremos el patrón por favor. En el patrón dice to be en presente según el pronombre. Entonces estoy yo, obviamente, primera persona del singular. Con la primera persona del singular queda el verbo to be conjugado como am. El pronombre obviamente es I. Después el verbo principal, en este caso es look, que es el verbo mirar, pero como estamos preguntando que si estoy mirando, entonces le adicionamos la terminación ing al verbo mirar. En este caso solamente se le adiciona ing al verbo. Por eso queda am I looking. En esta frase no tenemos uso de adjetivo posesivo, porque sencillamente vamos a hablar de la lección, no de mi lección ni nada de eso. Entonces obviamos el uso del adjetivo posesivo y pasamos directo al complemento. El complemento de la frase es la lección de inglés. Quedaría the English lesson. Notemos que la entonación de la frase es muy importante. Así como en español al terminar una pregunta subimos el tono de la voz, en inglés hacemos exactamente lo mismo. Siguiendo la explicación del patrón y la frase, nos quedaría: Am I looking the English lesson? Am I looking the English lesson? Recordemos que es muy importante el punto de interrogación cerrando la pregunta al final de la frase. Las respuestas cortas, tanto afirmativas como negativas, ya las hemos visto de una manera suficientemente adecuada y las hemos repasado bastantes veces. Por eso voy a obviar eso en esta lección. Entonces simplemente vamos a ver las frases y la respuesta ya sabemos que siempre son tres palabras con el verbo to be en presente, que son sí o no, y que la respuesta afirmativa no admite ninguna contracción y la respuesta negativa sí admite dos contracciones, la una hecha entre el pronombre y el verbo y la otra contracción hecha entre el verbo conjugado más not. Entonces esta frase quedaría sencillamente así. Ya como una autoevaluación, por favor escriban ustedes sí y no, sí de la forma que se puede escribir y no de las dos formas en que se puede escribir. La segunda frase es: ¿estás vendiendo tu carro gris? Are you selling your gray car? Are you selling your gray car? Los que tengan alguna duda, por favor, vuelvan al uso del patrón según se vio en el ejemplo anterior. Vamos a ver la frase ahora con él. Le está aconsejando a su novia que sea chévere. Is he advising his girlfriend to be nice? Is he advising his girlfriend to be nice? Ahora veámoslo con ella. Ella está viviendo en la ciudad de Nueva York. Is she living in New York City?
Is she living in New York City? Con el pronombre neutral. Veamos el siguiente ejemplo. El gato está dejando su presa. Is the cat leaving its prey? Is the cat leaving its prey? Les recomiendo ver la explicación también de cuando se usa la mascota con el pronombre neutral y cuando se usa con él o con ella. El ejemplo con nosotros quedaría sencillamente: ¿estamos admitiendo nuestros errores? Are we admitting our mistakes? Are we admitting our mistakes? Es necesario ver aquí lo siguiente, porque me parece muy importante recalcar. Según lo vemos en el patrón, decimos el adjetivo posesivo. En esta frase, como tenemos un adjetivo posesivo que es nuestros errores, nuestros es el adjetivo posesivo, según lo vemos con el patrón y lo tenemos recalcado aquí en la frase. Recordemos que los adjetivos posesivos ya los hemos visto en lecciones anteriores, y para las personas que no lo recuerden, pues les recomiendo de una manera muy especial hacer el repaso de esto. Aquí en este caso, nuestro, nuestros, nuestra o nuestras queda our. Recuerde que los adjetivos posesivos no tienen ni género ni tienen número, o sea, no se puede saber si es masculino o femenino, singular o plural. Entonces en este caso nuestros sería our. Con ustedes vamos a ver la siguiente frase: ustedes o vosotros o vosotras están o estáis consiguiendo una nueva universidad. Are you getting a new college? O are you getting a new college? Y finalmente nos queda el ejemplo con ellos o ellas. Ellos o ellas están frenando su carro cerca de su casa. Are they stopping their car near their house? Are they stopping their car near their house? Al igual que en lecciones pasadas y lecciones futuras, vamos a estar escribiendo verbos, ya sea para recordar algunos o para aprender otros. En esta lección les voy a dejar 7 verbos que los vamos a ver en tiempo presente, en gerundio, en pasado y en participio pasado. El primer verbo es decir, que queda de la siguiente manera: en presente queda say, gerundio saying. En el caso del gerundio, este verbo no hay necesidad nada más que de aumentar o de escribir la partícula ing. Ni se quita la y, ni se duplica, ni nada. Solamente se escribe say y después la partícula ing. El tiempo pasado y el participio pasado quedan exactamente iguales. Said, said. Notemos que se trata de un verbo irregular porque no aumenta ed en el pasado y en el participio pasado. Seguimos con el verbo limpiar, que es clean. Su gerundio es cleaning, y tanto el pasado como el participio pasado, por ser verbo regular, es cleaned, clean. Lo mismo pasa con nuestro siguiente verbo, que es cerrar, close, cuyo gerundio queda closing, y el tiempo pasado y participio pasado queda closed, closed. De la misma manera con el verbo parecer, que en presente es seem, en gerundio seeming, y por ser un verbo regular, tanto en pasado como en participio pasado, queda seem, seem. El verbo cortar, que es cut, notemos que no es cut ni es cat, sino es cut. Es entre o y a, sin ser ninguna de las dos. En gerundio duplicamos la t antes de escribir la partícula ing, por lo tanto queda cutting o cutting. En pasado y en participio pasado queda exactamente igual que en presente y se pronuncia lo mismo que en presente: cut, cut. El siguiente verbo irregular es enviar, send. Su gerundio es sending, y el pasado, o sea, tanto el pasado como el participio pasado, simplemente cambian la d por t y queda sent, sent. El último verbo que vamos a ver en esta lección es el verbo cantar, to sing. El gerundio lo forma agregando ing, singing. El pasado es sang y el participio pasado es sung, sung. Bueno, en este momento
voy a hacer una frase de repaso que la voy a conjugar en presente, en pasado y en presente continuo. Es una frase que voy a hacer con Leo López. Leo López fue alumno mío de inglés hace unos años en una plataforma de inglés, que en este momento pues está cantando, y no solamente está cantando, sino está cantando en inglés. En la pantalla final les voy a dejar el link del primer video. En el primer cuadro vamos a ver la frase en presente afirmativo con el no es verdad. También vamos a ver la frase en interrogativo y por último la frase en negativo con el verdad. Lo vamos a ver primero que todo en el tiempo presente. Leo López canta una bonita canción por YouTube, ¿no es verdad? Entonces queda así. Leo López sings a pretty song by YouTube, doesn't he? Leo López sings a pretty song by YouTube, doesn't he? Does Leo López sing a pretty song by YouTube? Does Leo López sing a pretty song by YouTube? Leo López doesn't sing a pretty song by YouTube, is he? Leo López doesn't sing a pretty song by YouTube, is he? Bueno, es muy importante que notemos que en la forma interrogativa y en la forma negativa, el verbo principal, o sea, en este caso el verbo cantar, to sing, no lleva la S, por más que estemos hablando en tercera persona del singular. Sencillamente lo que pasa es que en interrogativo y en negativo, la S de la tercera persona del singular la toma el verbo auxiliar. Por eso no dice do Leo López sings a pretty song by YouTube, sino dice does Leo López sing a pretty song by YouTube. Y en negativo queda Leo López doesn't sing a pretty song by YouTube. Desde luego las respuestas cortas son yes he does, no he doesn't. Notemos que en esta frase solamente hacemos el apostrofamiento o apostrofamos entre does y not, o sea, por eso queda no he doesn't. He y does no se puede apostrofar, solo hay una forma de decir en respuesta negativa corta no, que es no he doesn't. Veamos ahora la oración en el tiempo pasado. Leo López cantó una bonita canción por YouTube, ¿no es verdad? Leo López sang a pretty song by YouTube, didn't he? Leo López sang a pretty song by YouTube, didn't he? Entonces ahora veamos la misma frase pasada a interrogativo. Entonces ahí decimos, did Leo López sing a pretty song by YouTube? Did Leo López sing a pretty song by YouTube? Recordemos que el verbo queda como si estuviera en presente porque nuevamente el verbo auxiliar did hace el tiempo pasado del verbo cantar. Entonces aquí significa que es una pregunta en tiempo pasado. Ahora veamos la frase en tiempo pasado en forma negativa con el verdad. Leo López didn't sing a pretty song by YouTube. Did he? Leo López didn't sing a pretty song by YouTube. Did he? Las respuestas cortas quedarían yes he did y no he didn't. Ahora hagamos el respectivo repaso en presente continuo. Entonces, Leo López está cantando una bonita canción por YouTube, ¿no es verdad? Leo López is singing a pretty song by YouTube, isn't he? Leo López is singing a pretty song by YouTube, isn't he? Ahora veámoslo en interrogativo. Is Leo López singing a pretty song by YouTube? Is Leo López singing a pretty song by YouTube? Hagamos lo mismo en este momento con la frase en negativo y el verdad. Leo López is not singing a pretty song by YouTube, is he? Leo López isn't singing a pretty song by YouTube, is he? Y las respuestas cortas nos quedan yes he is y no he isn't. Bueno, entonces hasta aquí llegamos en esta lección. Los invito a que repasen, a que se aprendan bien los verbos, a que hagan frases construidas por ustedes mismos, a que repasen las respuestas afirmativas y negativas cortas, que estén, si es posible, escuchando canciones en inglés, viendo películas en inglés. Los invito también a que los que no lo han hecho se suscriban a mi canal y activen la campanita. Y nos veremos en la siguiente lección. Bye bye.